de la educación en América Latina, organizado por la Red Educativa Universitaria de Conocimientos y Acción Regional, REDUCAR. REDUCAR está conformada por 8 instituciones especializadas en educación y pedagogía: la Universidad Pedagógica Nacional de México, la Universidad Pedagógica Nacional de Honduras, el Instituto de República Dominicana, la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, UNIPE de Argentina, UNCE de Chile y UNAE de Ecuador, Universidad Nacional de Educación, junto con la Universidad Pedagógica del Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia. La misión de REDUCAR es fortalecer la cooperación entre las instituciones de educación superior pedagógicas de América Latina a favor de la calidad de la enseñanza, la gestión educativa y la innovación, atendiendo a la pertinencia social a través de la difusión de mejores prácticas en todos los aspectos del quehacer de sus miembros, así como de la facilitación de cursos y plataformas docentes, y de actividades como la que estamos celebrando la tarde del día de hoy en esta tercera sesión del seminario. Mi nombre es Kelly Loaiza, soy docente de la Universidad Nacional de Educación. Han pasado ya 4 años desde que se interrumpieron las clases presenciales para trasladarnos a una modalidad virtual por el brote del virus SARS-CoV-2, ¿sí? Algunos países estuvieron tal vez preparados para afrontar esta situación educativa de manera virtual, otros fueron adaptándose en la marcha, y pues algunos todavía seguimos reflexionando de cómo podríamos haber atendido de mejor manera todo lo que se nos presentó. Pero realmente, ¿cuáles son esos efectos del cierre de las escuelas provocadas por la pandemia? Algunas entidades como Banco Mundial preveían estos efectos y pronosticaron a partir de la métrica LICE, ¿sí? Learning Years Scholaring, ¿sí? Sobre cuál sería ese promedio de pérdida de aprendizaje por años de escolaridad en los estudiantes. Y para el caso de América Latina y el Caribe, con 10 meses de cierre, esa métrica decía que perdimos 1.3 años de escolaridad, ¿sí? Adaptada a esa calidad del aprendizaje, al habernos pasado a lo virtual y no a lo presencial. Es así que durante esta jornada, ¿sí? Tenemos un panel de lujo, el cual iniciará con la doctora Rosa María Torres Hernández, quien es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional. Desde 2019 es rectora de la UPN de México. En noviembre de 2021 asumió la presidencia del Consejo Regional del Área Metropolitana de la ANUIS, y desde diciembre de ese mismo año asumió la Secretaría Técnica de la Red Educativa Universitaria de Conocimiento y Acción Regional, REDUCAR, que agrupa a instituciones formadoras de maestros y profesionales de América Latina. En el marco del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, CONACES, coordina la Comisión de Trabajo para la elaboración del Plan de Acción de Igualdad de Género. Estimada doctora, adelante. Muchísimas gracias. Primero, qué gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Esta red, REDUCAR, me parece fundamental para América Latina y por supuesto que con esa premisa hago mi participación. Diré que la pandemia fue una crisis de origen sanitaria cuyas ondas expansivas sacudieron el conjunto del orden social y cuestionaron nuestra relación con la naturaleza. De aquí que debe ser vista como un revulsivo social global. Armando Bartra, refiriéndose a la pandemia, la calificó de experiencia desnuda planetaria, sabiendo que la experiencia desnuda por antonomasia es la muerte. No debemos descuidar que vimos justo a la cara la muerte y que eso implica la necesidad de hacer un duelo. No trataré este punto por obvio de tiempo, pero creo que el periodo de duelo aún persiste y tiene consecuencias graves en el caso de las y los jóvenes. A pesar de lo anterior, estamos también por acicatear la imaginación y la creatividad porque la vida, por fortuna, continúa. Esto tiene absoluta relación con lo imperioso de recuperar el tiempo pleno, como un tiempo nuevo abierto a la historia. La crisis sanitaria provocada por SARS-CoV-2, de repercusión mundial,
planteó para las escuelas una situación inédita cuya derivación aún son difusas para todas y todos nosotros. Lo que sí fue una evidencia palmaria es la exclusión digital, la limitación para llevar a la educación a grupos de situaciones de vulnerabilidad y, en algunos casos, el aumento de las formas de la desigualdad. Asimismo, hubo testimonio de la falta de comunicación del profesorado con el estudiantado, así como los riesgos de la integridad física, emocional y afectiva en la que se vieron envueltos niñas, niños y jóvenes. Vale también resaltar que existe una tendencia a reposicionar a la escuela en sentido contrario al agotamiento de la eficacia simbólica en la que se encontraba antes de la crisis sanitaria. Se valoró la institución escolar como uno de los centros de la vida social donde se amplían y recrean los conceptos de educación, enseñanza y aprendizaje, se posibilitan los derechos a la educación y se promueve una educación inclusiva y equitativa. Ahora bien, de una u otra forma, diversas voces reconocen un antes y un después de la pandemia. Parece que aún ahora no sabemos plenamente de qué está hecho ese después. Comparto con Mirelli que los escenarios pospandémicos tienden a rechazar los esquemas antagónicos, global contra local, lo material contra lo inmaterial, la presencia contra la virtualidad. Igualmente, tomo parte de que en América Latina deberá reconstruirse un porvenir, resignificando la frase de Simón Rodríguez, imaginamos o erramos. En este contexto político contemporáneo, en la dinámica de lo posible hacia el encuentro de un nuevo rumbo democrático, solidario, distributivo para afrontar las desigualdades. Por tanto, es necesario la reflexión sobre nuestro mundo y que las y los actores sociales debatan al respecto de su finalidad, su sentido y el papel de los sistemas educativos. Y con ello, de los problemas estructurales que aquejan a la educación escolar. Esto es, tomar conciencia de dónde estamos y qué podemos hacer, como un imperativo para no alimentar la ceguera crítica que nos impida preguntarnos sobre los asuntos básicos o solo reconstruir el viejo orden prepandemia como algo inamovible. Es así que la pospandemia refiere al estado que tomará la esfera pública, la educación y la cultura escolar luego de las transformaciones sociales sufridas. En este cambio de escenario se aventura la convivencia de viejas costumbres y hábitos junto a prácticas inéditas o algunas ya existentes. Lo anterior mantiene un vínculo con la pregunta de cómo vivir y cómo vivimos con otros. Tenemos que considerar que en el paisaje político contemporáneo lo común emerge como un concepto que trae una carga desmedida de deseo hacia un futuro mejor. Entonces, preguntarse por lo común puede proveer un contrapeso a las visiones suprematistas de la nación, la raza, la religión o el género, o bien a las visiones determinadas por el interés solo del mercado. Lo común convoca a organizarse colectivamente sin reclamar una cualidad esencial ni darle una forma definida a eso que une. Aparece como un principio político en tanto se ha convertido en una síntesis de movimientos y luchas que reivindican unos otros contra las transformaciones neoliberales. Si bien lo común está en la construcción, porque es una práctica instituyente en las formas variadas, en planos como el derecho, el poder, la economía, la cultura y la educación, se trata de un principio abierto a la historia. Lo común se convierte en una apertura de transformación institucional, es un objeto en disputa y al mismo tiempo lo habilita para ser un buen vehículo del deseo de vivir juntos, de vivir juntes, de vivir para ese nosotros. Tal como lo señala Inés Dussel citando a Latour y Beville. Este común retoma la lucha contra la desigualdad y la exclusión, junto con la preocupación ecológica. Lo común no es solamente la sociedad de lo humano, sino la vida de y con los seres, e involucra la necesidad de cuidar las formas de vida compleja en el planeta y la dignidad de esas vidas ante la amenaza de los cambios drásticos derivados del antropoceno o del capitaloceno.
Permítanme aquí iniciar una referencia a lo que está sucediendo en México, o lo que ha sucedido en México en materia de educación básica, ya que se abrió un debate justamente en esa temporalidad del después o el día siguiente a la pandemia. En ese momento y hasta la fecha, las preocupaciones básicas de una de las posiciones fueron la recuperación de los aprendizajes perdidos entre comillas, por niños, niñas y adolescentes, la incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información para el aprendizaje, y cómo garantizar la continuidad de la educación básica en el horizonte establecido por las agencias internacionales. Frente a esta posición, se plantea debatir desde la comprensión de los problemas socioculturales contemporáneos y los fines de la escuela. Desde ahí mirar cuál es el sentido de la pérdida del aprendizaje, pensar las formas pedagógicas y el papel de los dispositivos sociotécnicos e incorporar la mirada del giro afectivo. Es así como la pospandemia implica repensar la esfera pública, por tanto, la escuela y el modelo de ciudadana y ciudadano. De hecho, se trata, como lo dice Sánchez Bello, de una conquista de su sentido ético y valor humanístico. Existen interrogantes clave como ¿cuáles serán los cambios de la cultura escolar? Las posibilidades de respuesta atañen a la dimensión de las transformaciones que el mundo está experimentando en nuestro siglo XXI. Y por tanto tendrán que ser correspondientes en la educación en esa misma dimensión. Investigaciones recientes muestran que la escuela, dadas las experiencias vividas por el profesorado, el estudiantado y las familias durante la crisis sanitaria, se conduce hacia el aprovechamiento de algunos beneficios de los mecanismos y adaptaciones curriculares que se usaron en el periodo de confinamiento. Como bien sabemos, el currículum no es solo un conjunto de planes que implementar. Como señala Freeney y Fieldman, el currículum es un problema vinculado con las caracterizaciones de una serie de prácticas sociales e históricas. El currículum es una construcción cultural y sus significados dependen de la forma en que se construye una tradición político-educativa, y en su construcción se discuten los fines y no solo sus medios. Como han señalado los analistas institucionales, el currículum es un analizador y un organizador institucional. Por tanto, es un asunto sustantivo de la escuela. Y ahora cito a Morelli. El tránsito por la pandemia y luego por la pospandemia de los currículos latinoamericanos han confirmado que pueden ser entendidos como una conversación complicada, dadas las alteridades de lo subjetivo, la simultaneidad. Estimada doctora Rosa María, se silenció su micrófono, por favor. Al mismo tiempo, no sé dónde me quedo, pero repito, al mismo tiempo admiten que los contornos sociales son la imperiosa condición para construir una estabilidad precaria y temporaria para la vida institucional democrática en la que se fundía lo nuevo con lo conocido, lo impensado con lo trillado. Si aceptamos que la educación escolar es una pieza fundamental del campo cultural general, entonces nos vemos comprometidos a producir nuevas lecturas sobre los códigos curriculares, las trayectorias curriculares y las políticas curriculares. Y de igual forma, nos colocamos del lado de la humanidad, en la construcción desde el sistema educativo de un nuevo humanismo. En el caso de la nueva escuela mexicana, se parte de reconocer lo humano a partir del bienestar y un buen trato, lo que implica el reconocimiento y derecho a estar bien, un profundo respeto y aprecio por la dignidad propia y la de otras personas, una convivencia que tiene como principio ético la inclusión colectiva e institucional, entendida como la forma que tienen las escuelas de dar respuesta, responsabilizarse, cuidar y atender a cualquier niño, niña y adolescente o joven que por su condición de salud, género, capacidad, clase, etnia, lengua, nacionalidad, condición migratoria, requieren del cobijo de la comunidad escolar, así como de una respuesta institucional. Las transformaciones a los procesos, fines y sistema educativo en su conjunto se fundamentan en estos principios, así como de aquellos que provienen de la tradición pedagógicas más sólidas, como la de Moriú, que promueve una educación para la democracia en donde la escuela puede desempeñar un papel esencial para construir, a partir de lo común,
y acompañar a las niñas y los niños a establecer un diálogo con la otredad o la propuesta de emancipación de Freire, para quien la educación es una acción específicamente humana que nos lleva a intervenir en el mundo tanto epistémica como éticamente. Por lo tanto, conlleva un acto político de transformación de la realidad. Y de igual forma, involucra la noción de democracia, en la que se asume que los ciudadanos tienen el papel activo de las decisiones que conciernen a la vida de la sociedad, la cultura y la naturaleza. Plantearse de esa forma una nueva ciudadanía en la que prevalezca la solidaridad, igualdad de género, justicia social, interculturalidad, cuidado del medio ambiente, inclusión y derechos humanos, sobre todo los derechos de niñas, niños y jóvenes. Reconoce que la escuela es un sistema social plural y diverso, pero muchas veces desigual. Reconocer que la escuela es un sistema social y plural diverso, pero muchas veces desigual. La escuela es responsable de generar relaciones pedagógicas, culturales y sociales para mejorar y fortalecer tanto la vida individual como comunitaria dentro y fuera de la escuela. En esta tarea es relevante la función del currículum en la definición, selección, distribución y apropiación del conocimiento. Justo es en el currículum donde aquellas y aquellos que son los sujetos fundamentales de la escuela, profesorado, estudiantado, familias y autoridades educativas, deliberan, entre otras cosas, acerca del conocimiento relacional del mundo que provee armas de autodefensa contra la ignorancia y alienta los determinismos. La tensión, también se discute la tensión entre el exceso de información y la debilidad de la capacidad para darle sentido. O bien se pone en la mesa que los agentes construimos el mundo en que vivimos, pero no lo hacemos a voluntad porque el mundo social vive en la objetividad y nosotros, por lo tanto, somos producto de ese mundo. Vuelvo al caso de la nueva escuela mexicana, que en su currículum para la educación básica involucra la integración de las experiencias, la integración social y la integración del conocimiento. La integración de las experiencias constructivas y reflexivas permite no solo ampliar y profundizar la actual comprensión que tenemos de nosotros mismos y de nuestro mundo, sino que también se aprende de tal forma que se pueden transferir y usar lo aprendido en situaciones nuevas. Por su parte, la integración social implica que la escuela ofrezca experiencias educativas comunes y compartidas a niñas, niños y jóvenes de diversas características y procedencias. Y por último, la integración de los conocimientos, esto es, su organización y uso en tanto instrumento dinámico que utilizan los individuos y los grupos para tratar asuntos que le plantea la vida. En este sentido, el conocimiento es una especie de poder, ya que contribuye a proporcionar a las personas cierto grado de control sobre sus propias vidas. Vale subrayar que nos preocupa el aprendizaje y la enseñanza. Nos preocupa las y los docentes. Nos preocupa el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información para el aprendizaje en la escuela. Pero en tiempos pospandémicos, lo que nos planteamos fue la pregunta: ¿qué escuela es necesaria? Y respondemos como lo hace Tenti: se requiere de una escuela justa. Lo cito: una escuela es justa cuando respeta los derechos de los niños y los adolescentes, valora las diferencias, desarrolla la solidaridad, cuando no mira el mundo social como regido por un orden natural que se desarrolla conforme a las leyes inmutables, sino como un resultado de una dialéctica de relaciones de fuerza entre actores colectivos que tienen diferentes intereses, proyectos y visiones del mundo. Y sobre todo, es la que enseña que la verdad es objeto de lucha, que las ideas no se imponen solo por sus cualidades intrínsecas, su coherencia lógica, por ejemplo, sino también por la fuerza que tienen sus portadores. Una escuela es justa cuando enseña que existe una lucha por definir ciertas desigualdades como justas, y que por lo tanto toma distancia de la meritocracia, inteligencia y esfuerzo como dispositivos de legitimación de las desigualdades. Quizás esto nos ponga en la ruta para imaginar otro sistema institucional, un otro sistema institucional que asegure la transmisión cultural entre las generaciones, que es uno de los compromisos más importantes que tiene la humanidad
y por nosotros, y por lo tanto, nosotras y nosotros mismos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rosa María, sí, por su espacio, por habernos conceptualizado un poco sobre la parte de la pospandemia, hablarnos sobre la escuela mexicana, sobre ese sentir, esa preocupación por docentes, por la comunidad, por los estudiantes, por lo que pasa y por ese sobre qué enseñar, ¿no? No imponer ideas, sino encaminarnos a esa escuela justa y ver desde cada uno de nuestros espacios cómo vamos construyendo, como lo dijo, ese otro sistema o esos otros, me atrevería yo a decir, sistemas en los cuales podamos atender definitivamente a la diversidad, que es lo que nos planteó la pandemia, ¿sí? No podemos tener el mismo modelo para todos porque no funciona. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a dar paso al doctor Adolfo Atertua, en un momento. Por favor, todas las preguntas que tengan para la doctora las pueden dejar en el chat y al final de los espacios de exposición, pues daremos respuesta a cada una. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos quienes nos siguen también desde otros espacios como YouTube y otras transmisiones en vivo. Doctor Adolfo, bienvenido. Él es historiador, egresado de la Universidad del Valle y de la Universidad Nacional de Colombia, con su maestría, doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, autor de más de 35 libros y casi un centenar de ensayos y artículos sobre conflictos socioeconómicos y historia política de Colombia y América Latina, sobre política internacional, seguridad, fuerzas armadas. Es rector de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. ¿Sí? Ha sido columnista del Tiempo, La Razón Pública y El Espectador. Así que bienvenido, estimado doctor Adolfo. Cuenta con 15 minutos para su intervención. Bueno, muchas gracias. Pues alegre de estar aquí, de poder compartir con ustedes de que este seminario se haya hecho realidad con la participación de muchos colegas, profesores, profesoras. Aclarar que soy ex rector de la Universidad Pedagógica Nacional. En 2 ocasiones lo he sido. Ahora es el profesor Herbert Chouachit. Diversos estudios sobre la situación de la educación superior tras la pandemia de la COVID-19 o SARS-CoV-2 se han referido a los retos presentados por el tipo y modalidades a ofrecer en adelante, por los retos en materia pedagógica que tendría enfrente la educación superior y las maneras de recuperar el tiempo que en mi concepto no se perdió en la formación de toda una generación. Se han preocupado también por múltiples propuestas para idear nuevos modelos en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje o cambios en la cultura escolar que debemos implementar de ahora en adelante. Sin culminar plenamente la pandemia,
y para las personas que nos acompañan digamos que en estas reflexiones sobre la educación en América Latina y toda la pertinencia que sigue teniendo la educación para nuestra sociedad, para nuestros jóvenes y en el contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? Y particularmente este tema de post-pandemia, en el cual, pues como ya hemos visto, hay unas urgencias, unas necesidades, unas contingencias que nos dan como muchas características de lo que ha sido el desarrollo de la educación después de la pospandemia, ¿no? Y que nos invita a pensar, digamos que en nuevos escenarios o ratificar esas experiencias positivas que ya hemos tenido en el pasado. Entonces, la educación pospandemia, un reto para las naciones de América Latina. Bien. Bueno, en la historia reciente de América Latina, en el contexto de desarrollo que estamos viviendo, en donde, contrario, parece que la pobreza creciera, que la desigualdad creciera, que la injusticia creciera, que los sujetos políticos están desapareciendo y que la sociedad es cada vez más homogénea, pero en un sinsentido de desesperanza. En este contexto, pues surge una pregunta: ¿qué tenemos para ofrecerle a los jóvenes hoy? ¿La escuela y la educación están dando esas respuestas? El panorama parece desolador. Sin embargo, la apuesta por fortalecer los procesos de aprendizaje del sector educativo, las apuestas por la cobertura, la oferta y la demanda, la apuesta por la calidad, la inversión en educación pública y el acceso a la educación superior son procesos y necesidades estructurales que se mantienen en el tiempo. Es decir, América Latina sigue apostándole a la educación como una posibilidad para resolver desde lo social los problemas de la región. Algo que se planteó desde hace décadas y que todavía sigue marcando los derroteros del desarrollo para estos territorios y para estas poblaciones. Creo que bien. Dentro de este contexto, pues es importante observar, parece que fue ayer la pandemia y todo su contexto, ¿no? Hay una reapertura a las tecnologías de la comunicación y lo que eso exigía con los docentes de actualizarse tanto en equipos como en estrategias. Una inversión en tiempo y en recursos para que muchos no, para la cual, digamos, muchos no estaban preparados en su momento, ¿no? Eso exigió que los docentes tuvieran que adaptarse a estos nuevos contextos. Para los estudiantes y las familias, contar con los recursos tecnológicos para poder acceder a las clases. Un nuevo estilo de vida que parecía sacado de esas series de zombies que eran populares para la época. Estar hacinados detrás de una computadora y hablándole y escuchando a una pantalla. La imposibilidad de socializar de manera presencial y todo el juego emocional que existe allí. La pandemia develó lo fuertes o débiles que somos como seres humanos en esta sociedad, supuestamente tan desarrollada. De eso que nos hablaba hace un momento el profesor Adolfo en términos de lo que es la inteligencia emocional, lo que tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros para desarrollarnos en estos contextos, pero también, sobre todo, para esas, entre comillas, enfermedades mentales que aparecieron y que estaban allí. Todo lo que significó esto para los padres, para los hogares, descubrirse nuevamente en familia y tener que compartir un espacio todos, contextos con 2 o 3 hijos y todo lo que esto significa en términos de recursos, mientras sus padres tenían que responder con sus trabajos. Todo en un mismo espacio de convivencia. Esa convivencia que en la presencialidad ya era difícil para muchos. Algunos padres descubrieron lo que era estar todo un día en la dinámica escolar de sus hijos. También descubrían el trabajo de los profesores. Descubrir la diferencia entre educar y cuidar niños. También mirar esas poblaciones y familias que tenían un solo computador o un solo celular para varios hijos. Las barreras que existen allí para acceder a la educación. Por su parte, en este mundo la virtualidad y digamos que la explotación de plataformas se hizo exponencial. La creación de apps, el streaming, las redes sociales que dieron paso a otra generación de estudiantes y también de profesores. Y esto también hay que entenderlo por ciclos. Los estudiantes que hicieron transiciones a la educación media y a la educación superior no tienen las mismas características de los estudiantes que aún continúan en la educación media. Estos últimos adquirieron más herramientas tecnológicas de comunicación y aprendizajes de los que ya tenían. La preocupación de los docentes y de los padres de familia frente a ese contexto de la pandemia y la virtualidad radicaba en la calidad de la educación.
en que los procesos se iban a perder y que así no se iba a aprender de la misma forma. Como ya se ha mencionado el día de hoy, ¿no? En muchos casos se pensaba que iba a ser una generación perdida. Por otro lado, la tecnología y algunos sectores de una educación más abierta, pero también más mercantil, apostándole a que era el momento de mostrar que los docentes y la escuela estaban mandados a recoger. Se debe rescatar que las políticas educativas en la región, determinadas durante la pandemia, permitieron que los estudiantes tuvieran continuidad educativa mediante la aplicación de proyectos educativos interdisciplinarios y la adaptación de metodologías de aprendizaje y también de herramientas tecnológicas de carácter virtual, pero que éstas no garantizaban los resultados. En la región, según se observa en los análisis, una vez que los estudiantes retornaron a las clases presenciales, las pruebas de diagnósticos indicaron que existen bajos niveles de conocimientos, por lo que se hizo necesario aplicar diferentes estrategias para nivelar las instituciones educativas de educación básica. Tuvieron que reforzar en muchos casos los procesos de aprendizaje para lograr equilibrar la educación a un nivel estándar. ¿Está corriendo la diapositiva? Sí, sí, estimado Wilson. Esta experiencia, que ya parece haber quedado en el olvido para muchos, trajo grandes cambios en las prácticas y las posibilidades y retos que tenemos frente a la educación, las expectativas frente a los estudiantes y los perfiles de aquellos que ingresan a la universidad, y en ese aspecto de la calidad. No se puede determinar con exactitud un patrón o un perfil determinado. Los grupos de estudiantes se expresan y comportan de diferentes formas. Aquí podemos ver pues diferentes experiencias, ¿no? De cómo esto en América Latina se vio. Para el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, en donde soy docente, mientras un grupo de estudiantes antiguos llegan a las clases presenciales un poco desubicados por los cambios de domicilio, adaptarse nuevamente a la presencialidad, otro grupo que inició su proceso universitario completamente desde la virtualidad y del cual no se esperaba mucho en este proceso, por esos imaginarios que se tienen alrededor de esta educación, evidencia que los estudiantes también son más versátiles y se adaptan mejor a las tecnologías y a estas metodologías, y lo hacen mucho mejor de forma presencial, logrando mejores resultados que los que ya tenían la experiencia universitaria presencial. Pero también se evidencia que los procesos individuales de aprendizaje y sus propias intenciones también son un componente importante en estos procesos de formación colectiva, y que el reto también está en esos intereses particulares que tienen los jóvenes por educarse, y que en muchos casos no importa desde el contexto que se haga. Lo importante para muchos es educarse. Es decir, no podemos emitir una opinión generalizada sobre qué clase de jóvenes se adaptan mejor a estos cambios, y tampoco decir que los que venían de esta formación completamente virtual fueran una generación perdida. Pero en el contexto general de la sociedad actual, en épocas de pospandemia, ahora el reto es competir con las redes sociales, con las expectativas que brinda la educación para estos jóvenes. Nos damos cuenta cómo la educación pospandemia generó unas características y fenómenos como los generados por el TikTok, revolucionar las posibilidades que tienen las personas para comunicarse, socializar, también dar a conocer, dejar de ser invisibles. Pero no solo eso, es también la posibilidad de monetizar. ¿De qué forma exponencial le dieron un plus inigualable a estas plataformas? El crecimiento de estos llamados youtubers o creadores de contenido pone la atención en... tengo una pregunta, estoy transmitiendo, no sé si se me fue la señal. No, sí, sí le estamos escuchando, estimado Wilson, y también las diapositivas se ven bien. Ah, bueno, continúo entonces. Pero bueno, los fenómenos como los generados por TikTok revolucionaron las posibilidades que tienen las personas para comunicarse, socializar y también darse a conocer, dejar de ser invisibles. Pero no solo eso, es también la posibilidad de monetizar. ¿De qué forma? Y lo hicieron un plus inigualable a estas plataformas. El crecimiento de estos llamados youtubers o creadores de contenido pone la atención a la sociedad en la que estamos viviendo y el futuro que le queda a los jóvenes, y habría que revisar qué futuro le estamos ofreciendo a los jóvenes. Habría que revisar ese concepto de creadores de contenido y de sus alcances y de las expectativas que genera para un joven educarse, y también en la sociedad. Poner en discusión el sentido de la educación, pues, ¿qué sentido tiene para un joven educarse y hacer un esfuerzo por el sistema escolar cuando puedes triunfar en la vida siendo un youtuber? Aquí voy a mostrar un caso particular que se generó en Colombia hace poco tiempo, ¿no?
Recientemente David Rueda, un niño de 9 años, dejaba su casa con una carta diciendo que abandonaba su hogar para cumplir su sueño de convertirse en creador de contenido, porque en su casa no lo dejaban. En este contexto, en el contexto de América Latina, la educación sigue siendo un reto y una necesidad, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Habría que mirar qué tanto se han superado las brechas de la pobreza y qué tanto la educación está brindando esas posibilidades de acceder a una mejor calidad de vida. Además, la pospandemia también dejó muchos casos de desesperanza. ¿Para qué plantear futuro y tanto futuro si en cualquier momento esto vuelve a pasar? En cualquier momento todo se vuelve a paralizar. Vivamos el presente. Bueno, en pospandemia hay una gran apertura a diferentes formas de acceder al conocimiento por diferentes fuentes de información y la creciente y cada vez más utilizada inteligencia artificial. Estas tecnologías exigen por parte de los docentes nuevos retos en las metodologías y en las estrategias de enseñanza y de evaluación. También la forma en que se produce el conocimiento y la forma en que la sociedad lo asimila. Estamos compitiendo con esa inteligencia y con esos conocimientos. La sociedad también cree de la misma forma que eso que se divulga por las redes, eso también es una verdad, una posverdad, algo que nos pareciera absurdo en estos días, como los terraplanistas y otros, que ponen en discusión aquello que dio paso a la ciencia moderna y que reafirman nuevamente que la Tierra es plana, como un plato. Desde la educación, ¿cómo competir con ello? Pues la pandemia dejó implantada la inmediatez y el desarrollo de las tecnologías comunicativas en los jóvenes que están accediendo a la educación superior. Un reto pone en discusión la cuestión de calidad y en rivalidad con la inteligencia artificial. Los estudiantes están llegando con bajos niveles de comprensión lectora, bajos niveles de escritura y bajos niveles de conocimientos conceptuales. Las inteligencias artificiales están haciendo esos trabajos que esperamos fueran esos resultados de aprendizaje que se buscaban. Saber leer, saber escribir, saber desarrollar un texto argumentativo de acuerdo a un contexto quedaron en las preocupaciones del pasado. Inclusive desarrollar un marco teórico para una tesis, la inteligencia artificial ya lo hace por ti. Ante este panorama, ¿cuál es el reto de la educación hoy? Pues la tecnología no va a lograr reemplazar ese sentido integral de la educación. Es saber hacer, saber ser, saber. Aquí lo central para ese horizonte de estrategia educativa y pedagógica continúa en la vida de ¿para qué educamos? La pandemia no fue más que un momento de nuestra historia reciente que nos hace reflexionar sobre las dinámicas y coyunturas de nuestra sociedad contemporánea, pero no modifica lo estructural en las naciones de su apuesta por la educación. Debemos seguir educándonos para que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de acceder al conocimiento de una forma estructurada y en la vía de generar esas transformaciones que necesita nuestra sociedad. La pandemia develó que la escuela no va a ser reemplazada por la tecnología, pero que ésta sí debe adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos y a la sociedad, y los jóvenes a los cuales está dirigida. La educación debe brindar las herramientas para que nuestros jóvenes sigan siendo educadores, médicos, artistas, abogados o arquitectos, economistas, teatreros o campesinos, y que nuestros niños y niñas vuelvan a soñar con ser bomberos, astronautas, enfermeros o constructores o profesoras. Debemos seguir educando para que la sociedad dé las respuestas necesarias a las necesidades que van surgiendo en el mundo y en el contexto latinoamericano. Bueno, digamos que un poco aquí está esta discusión planteada alrededor de lo que ofrece actualmente las tecnologías, inclusive digamos que un poco para esta presentación, ¿no? Poner en contraste lo que es hacer una presentación, leer un texto y que aparezca todo, ¿no? Y las imposibilidades tecnológicas que esto genera, ¿no? Pero también la capacidad que tenemos de adaptarnos a estas situaciones. ¿Qué tanto esos desafíos y esos retos están generando la educación en pospandemia a nuestros estudiantes, ¿no? A nuestras generaciones? Esto es lo que ya se ha hablado, digamos que en este contexto, en el cual vemos que cada vez las exigencias que tiene la educación y los jóvenes en nuestros contextos dependen de un sinnúmero de circunstancias que pasan por el Estado, pasan por las políticas públicas, pasan por nosotros como educadores, pero también la forma en que los estudiantes y las jóvenes y los jóvenes están recibiendo esta educación.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Wilson, por su presentación, quien si bien nos habló sobre la pospandemia y nos contextualizó en cómo estuvo la escuela, en ese rol desde las familias, ¿sí? Me encantó la frase, esa diferencia entre educar y criar hijos, que no es lo mismo, ¿no? Y el rol de los docentes, y bueno, ahí cómo la familia dio su contingente o no, en función de sus posibilidades, y luego aterrizar en esos retos, ¿no? ¿Qué nos deja la pospandemia? ¿Qué pasa con la tecnología, con la inteligencia artificial? Y más bien, cómo la escuela tiene que empezar a poder atender, si bien formarlos para que puedan desenvolverse con competencias tecnológicas, hay otras habilidades cognitivas que Wilson mencionó, ¿sí? El de leer, el de poder reflexionar, de poder sintetizar, que creo que esas no se reemplazan. Y tendremos que ver de qué forma vamos a enseñar, más que nada para que nuestros estudiantes valoren y vean lo necesario que es eso, ¿sí? Que si bien ChatGPT o Iris puede hacer un párrafo o un texto muy grande, ¿cuál es el valor si yo no lo puedo realizar? Voy a cerrar esta parte de plenarias, de exposición, ¿sí? Justamente con un tema, ¿sí? Que les voy a presentar desde la Universidad Nacional de Educación. Soy Kelly Loaiza, les he acompañado como moderadora durante esta tarde y también voy a hacer una presentación sobre un estudio que se ha realizado desde la Universidad Nacional de Educación UNAE en Ecuador. Para esta presentación la he titulado Consecuencias de la pandemia en el sistema educativo ecuatoriano. En la UNAE, sí, tenemos un departamento denominado el observatorio, ¿sí? Y nuestro observatorio estudió, ¿sí? Estuvo muy preocupado por lo que pasaba en la pandemia y en ese momento nosotros no contábamos con ningún insumo que nos pueda decir lo que estaba pasando. Así que revisando varios documentos, encontramos los primeros datos que ya habían para América Latina y el Caribe, como ustedes pueden observar, con el impacto del cierre escolar, ¿sí? Que la pobreza de aprendizaje incrementó en más de un 20% y hubo un pronóstico, si se cerraba a 10 meses, ¿cuál sería esa pérdida de años de escolaridad ajustados a la calidad? A los 10 meses 1.3 años, a los 13 meses 1.7 años de escolaridad. ¿Qué era eso de la pobreza de aprendizaje? ¿Cómo la podíamos entender? Pues que 2 de cada 3 estudiantes no sean capaces de leer o comprender un texto sencillo para su edad. Así podíamos ver cómo estaba presente esta pobreza de aprendizaje en nuestras aulas, en nuestras casas, ¿sí? Viendo con nuestros familiares más cercanos. Esto a partir de una métrica de Banco Mundial. Después de ello, ¿sí? Buscamos analizar lo que pasaba con Ecuador. Ecuador estuvo cerradas las escuelas durante 20 meses, ¿sí? Entonces, ahí como ustedes pueden ver, hicimos a partir de una línea base, ¿sí? Sobre el cierre, sobre cuál sería el puntaje en PISA de nuestros estudiantes y cuál sería esa porción de estudiantes con bajo rendimiento. Previo a la pandemia, ¿sí? El 50% de los estudiantes ecuatorianos tenían bajo rendimiento. ¿Sí? Con los 20 meses de cierre, el cálculo era que este grupo incrementaría un 89%. Es decir, tan solo un 11% de los estudiantes en ese momento tendrían los aprendizajes requeridos para su nivel, lo cual ya nos alertó de que algo estaba, algo muy mal se nos venía encima, ¿sí? Y que luego lo vamos a poder ir viendo en los resultados que encontramos, que nos daba como resultado 2.6 años ajustados a la calidad de la escolaridad perdidos. Esas estimaciones de la pérdida las podríamos ver por las distintas situaciones. Wilson, quien me antecedió en la palabra, ya nos puso en contexto sobre ese cierre de las escuelas, estos cambios, ¿sí? De una educación presencial a una virtual o a distancia, en el caso de Ecuador, puesto que nuestros estudiantes del sistema de educación intercultural bilingüe, ¿sí? De los más alejados, que bueno, es una condición para toda América Latina,
no podían trabajar de manera virtual. En esos espacios en donde no tenían conectividad, en donde los dispositivos eran limitados, en donde el papá, la mamá, los hermanos, los más cercanos, tal vez no tenían las competencias para poder apoyar al estudio a los más pequeños, fueron los más perjudicados, ¿sí? Si bien ya veníamos con varias deficiencias, muchos estudios no mostraban resultados alentadores en cuanto a aprendizaje en América Latina, la pandemia lo que hizo es agudizarlos y que si tal vez no los estábamos queriendo ver, sean mucho más visibles. Y nos demos cuenta de lo complicado y difícil que era la situación de aprendizajes en nuestros estudiantes y que requerían atención inmediata. Sin embargo, como les comentaba, para el 2020-2021 en Ecuador no teníamos ningún estudio que nos pueda decir eso que a voces conocíamos, ¿sí? Que hay pérdida de aprendizajes, que durante la pandemia no se aprendió. Entonces, ¿qué pasó post pandemia? Desde la UNAE, con el observatorio, se hizo un estudio con una recogida de datos en dos momentos. Primero, en marzo del 2022, ¿sí? El estudio se denominó Aproximación a la pérdida de aprendizajes en Ecuador y con una muestra de más de 700 docentes se pasó una encuesta para recoger datos sobre su percepción acerca de lo que había pasado post pandemia. Y luego, en octubre del 2022, ¿sí? Se hizo otra encuesta y aquí tuvimos una respuesta mayor de más de 1.600 docentes para saber cómo estábamos en esa recuperación de aprendizajes o qué había pasado después de la pandemia. En ambos momentos, ¿sí? Cuando se les preguntaba, ¿ustedes consideran que sus estudiantes no adquirieron los aprendizajes requeridos para su nivel? Más del 90% dijo sí, o sea, no los adquirieron. Entonces, en una escala de ese porcentaje de pérdida, podemos ver en el gráfico del lado izquierdo que el 55.5% de encuestados dijeron no lograron el 50% de lo que tenían que aprender, ¿sí? Sino menor. Tan solo un 23%, un 20% dijo solo se perdió un 25% de lo que tenían que aprender. Entonces, igual el panorama muy desalentador. ¿Cuáles son esas asignaturas con mayor pérdida? A voz de los docentes, matemática y lengua y literatura, que es algo que les preocupaba mucho, ¿sí? A veces nosotros decimos, ¿sí? Porque esto cuando se socializaba con docentes en la universidad se decía, ok, pero tampoco había movilidad, ¿no? No hacían educación física, la parte del arte también estaba complicada, lo que Adolfo trajo a colación sobre inteligencia emocional, gestión emocional, son cosas que nosotros también podemos ver como que estaban complicadas, no se atendieron durante la pandemia, ¿sí? La parte de salud. Pero para los docentes, mucho más preocupante que sus niños no hayan aprendido las operaciones básicas, que sus niños no hayan aprendido a escribir, que sus niños no sepan leer, cuando ya estaban en cuarto, en quinto grado, ¿sí? Porque la pandemia les cogió en segundo, en tercer grado, cuando te estaban dominando sus aprendizajes. Entonces, a sentir de los docentes, esto era lo preocupante, aunque es lo que priorizaban. Y yo supongo que no dejan de lado estas otras áreas, pero es lo que para ellos tenía mayor preocupación. Haciendo una revisión sobre lo que nuestro Ministerio de Educación había trabajado para dar atención a lo que pasó durante la pandemia, pues vimos que en cuanto a plan de estudios, se hizo un currículo priorizado, en su momento en 2021, ¿sí? Para que se pueda aplicar sobre la marcha de la pandemia. Luego, para 2022, se hizo un currículo por competencias comunicacionales, matemáticas, socioemocionales y computacionales, ¿sí? Que igual recogían nuestras destrezas y contenidos mínimos del currículo 2016 vigente, pero con esta otra perspectiva. Un plan nacional de recuperación de aprendizajes, luego un nivel de aceleración que tenía como meta en un año poder nivelar todo lo que durante la pandemia no se pudo aprender. Para eso hubo ajuste a la carga horaria y este ajuste a la carga horaria revela eso que los maestros nos decían. Matemática y lengua está mal, ok, vamos a dar más horas para que se trabajen matemática y lengua, ¿sí? Y a las otras áreas se les redujo la carga horaria.
Se planteó una agenda educativa digital con la idea de poder incorporar infraestructura, porque fue evidente que ni las instituciones educativas contaban con tecnología, mucho menos en los hogares ecuatorianos. Y una estrategia de nivelación formativa que tenía igual idea de hacer tutoría para poder nivelar estos aprendizajes en los estudiantes. Cuando consultábamos con los docentes sobre esas estrategias que ellos estaban aplicando para recuperar los aprendizajes, el 75% nos dijo que lo estaba haciendo, y estas 5 que aparecen aquí, que es aumento de periodos de clase, aprendizaje individualizado, tutorías, refuerzo académico y esencialización de contenidos, son 5 que propuso UNESCO y se plantearon para los docentes. Y ellos dijeron, estamos haciendo esto, pero estamos haciendo esto para matemática y lengua. Nuevamente, ¿sí? Estas otras áreas no estamos todavía dando atención, estamos trabajando en matemática y lengua. En cuanto a la diferencia en alcance de habilidades básicas, ese trabajo que estaban haciendo los docentes de focalizar su trabajo en estas 2 áreas marca una diferencia en las respuestas que tuvimos en marzo y en octubre sobre la percepción de ellos de las habilidades de sus estudiantes. En cuanto a la aplicación de razonamiento lógico en la resolución de problemas, el muy alto estaba con un 12.8%, para octubre eso incrementó al 28.58%, que decían que sus estudiantes pues las están alcanzando. Asimismo, en el desarrollo de operaciones básicas y algebraicas, en comprensión lectora, también se elevó en octubre a un 30.89%, fluidez en lectura al 33%, adquisición de vocabulario de un 21% a un 38.55%, es decir, entre un 10 a un 15% se fue incrementando esa percepción del docente de que sus estudiantes estaban alcanzando esas habilidades básicas, imprescindibles, que a ellos les preocupaban, que durante la pandemia no se desarrollaron. Haciendo un análisis, entonces, por el marco de recuperación y aceleración de aprendizaje rápido de UNICEF, lo que fuimos viendo era pues, cuál era la deserción en nuestro país, que el 1.77% de niños no volvía a clases, que el trabajo infantil en niños de entre 5 a 9 años era del 4%, en adolescentes del 12%, y que se estaban trabajando en algunos programas de reinserción post-pandemia, ¿sí? Sin embargo, hemos visto que esto hasta la fecha no se ha regularizado, la deserción sigue incrementando, y ya no solo por pandemia, sino por problemas de seguridad en el país, y que están hasta migrando internamente a otras provincias para intentar sentirse más seguros. Y ahí vemos un cambio en la distribución de los estudiantes en nuestros distintos regímenes, que es costa y sierra. En cuanto a la evaluación de aprendizajes, teníamos esa precisión, o más que precisión, ese planteamiento de que un 89% estaría debajo del mínimo de aprendizaje, de desempeño, ¿sí? Esa percepción de los docentes de que el 50% de contenidos no se lograron en el periodo 2020-2021, y luego de que pareciera que algunos aprendizajes se están alcanzando. Luego recapitulo esta lámina, pero quería presentarles esta gráfica que es recogida de varias evaluaciones Ser Estudiante que desarrolla el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en nuestro país. Podemos comparar las 3 últimas del periodo 2020, 2021 al 2022, 2023, porque la forma de la evaluación cambió, ¿sí? Sin embargo, está puesta esta primera columna morada del 2018-2019, que fue la última evaluación que tuvieron los estudiantes antes de la pandemia. Luego el instrumento cambió, ¿sí? Sin embargo, hubo una falsa sensación de que todo estaba bien durante 2020 y 2021, porque los puntajes en los primeros niveles sobrepasaban los 700 puntos, aunque en superior y bachillerato casi no se alcanzaron, pero estaban cercanos. Sin embargo, con las últimas 2 evaluaciones que se realizaron, los puntajes cayeron, ¿sí? Eso que aparentemente se pensó que no había pasado nada con la pandemia, luego disminuyeron en más de 20
puntos en cada una de las materias. Y aquí les pongo como caso matemáticas, pero es lo que pasa en todas las áreas que se evalúan acá en Ecuador. Sí, que el puntaje de los estudiantes es menor. En el último prueba lo que sí vimos es que en el caso de superior y bachillerato, ¿sí?, se iba incrementando un poco el porcentaje promedio que alcanzaban nuestros estudiantes. Pero en elemental y media, ¿sí?, seguía en un bajo puntaje, 680, 670 puntos. En cuanto a priorizar lo esencial según este marco, pues se ha intentado trabajar a nivel de currículo. Sin embargo, han sido currículos que han salido sobre la marcha y aún está nuestro ministerio trabajando en una propuesta curricular, ¿sí?, evaluando el currículo anterior y que se pueda desarrollar uno en el cual podamos trabajar a partir de ese diagnóstico de lo que sucede en logro de aprendizajes en nuestros estudiantes, pero eso todavía sigue en construcción, ¿sí? No tenemos aún nada trabajado. En cuanto a aumentar la recuperación de aprendizajes, son los docentes en sus aulas quienes están trabajando, ¿sí?, quienes quieren que sus estudiantes puedan aprender eso básico para que puedan irse desenvolviendo, es lo que hemos podido ver. Y en cuanto a la parte de desarrollar salud y bienestar social, justamente esto va muy ligado a lo que Adolfo presentaba, pues se incrementaron los conflictos en los hogares con niños, niñas y adolescentes durante el COVID, y esto sacó una encuesta de UNICEF, ¿sí? Hubieron muchas afectaciones emocionales en los hogares por inseguridad alimentaria que ocasionaba ansiedad en los niños, ¿sí?, por esa preocupación de que mi papá se quedó sin trabajo, no sé si mi mamá se quede mañana también sin trabajo, y cómo vamos a nosotros en la casa primero alimentarnos, tener algo con qué comer, y después todo esto que ocasionaba en los niños. Y ahí pues algo que se propuso en su momento es medir el plan de alimentación escolar, que luego ya se empezó a trabajar porque durante la pandemia cerró, y que se pueda fortalecer el apoyo a los DESES, porque si bien es algo que se ha visibilizado, que tenemos que atender el bienestar psicosocial de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, no hay todavía, ¿sí?, programas o mecanismos efectivos que podamos ver que están trabajando en esto, en esas secuelas que dejó la pandemia y que se siguen agudizando por nuevos problemas estructurales, ¿sí?, que no, por nuevos problemas y por la misma estructura social que vemos que se van desarrollando, como seguridad, recesión económica y demás. Eso queríamos venirles a contar. Habíamos cerrado con algunas conclusiones sobre que esta ejecución simultánea de varias estrategias de recuperación de aprendizaje sobre los mismos contenidos parecieran ser efectivas y que hacen que los docentes puedan ver que hay mejoras en sus estudiantes, y que a pesar de las limitaciones tecnológicas que siguen muy presentes en muchos territorios de nuestro país, ¿sí?, algunos estudiantes vemos que iban recuperando los aprendizajes. Es importante que nuestro Ministerio de Educación, ¿sí?, siga desarrollando estrategias y acciones de manera general que atiendan a las debilidades educativas del país, y que esa recuperación de aprendizajes no puede ser una tarea exclusiva del docente. Se deben aplicar otras medidas y estrategias para los estudiantes en situación de mayor vulnerabilidad y rezago escolar, por los datos de deserción escolar que veíamos. Los dos productos o producciones que salieron en base a estos dos estudios son este boletín, las consecuencias educativas de la pandemia, y el boletín 3, educación post-pandemia, Ecuador en la recuperación de aprendizajes, donde se puede profundizar un poquito en este contenido sobre la pandemia en el caso ecuatoriano. Muchísimas gracias, y empiezo con la primera pregunta para Rosa María. En el chat nos colocaron sobre qué diferencia hay entre la ética de lo justo y la inclusión, dado que en la exposición parecía que ambas refieren a la diversidad desde diferentes sentidos, y proponen que sea una escuela no solo justa, sino inclusiva. Entonces, ahí, querida Rosa María. Por lo menos en el trabajo que tenemos desarrollado hasta ahora,
la justicia siempre va a implicar la inclusión. Pero la inclusión tiene otra vertiente que ya ha sido analizada en otros lugares, por supuesto, que no es solamente una inclusión de la discapacidad, ¿no? Sino es una inclusión de la diversidad sexual, étnica y racial. Es decir, hay una idea de inclusión en el sentido más amplio del término y creo que eso tiene que ver con este asunto de la justicia social. Hay una necesidad, digamos así, de este trabajo de inclusión como un elemento central. De hecho, es uno de los ejes fundamentales del currículum, la inclusión como este elemento articulador que replantea algunos asuntos, entre ellos también el asunto de igualdad de género, en fin, una serie de cuestiones que me parecen importantes. Yo lo dejaría hasta aquí porque sé que hay algunas otras preguntas, pero indudablemente no hay escuela justa sin inclusión. Muchísimas gracias, Rosa María. Sí, justamente, otra de las preguntas que también surgían es para Adolfo sobre cuáles son los principales factores que incidieron durante la pandemia y pospandemia en el incremento de problemas de depresión. Y algo que se ligaba a este tema era que cómo se podría abordar este tema de la depresión en el salón de clases sin llegar a estigmatizar a los estudiantes que lo padecen. Las causas son múltiples. Justamente tanto Wilson como Kelly tocaron algunas de ellas, ¿no? Muchas apuntan a la terrible situación económica a la que se vieron sometidas las familias, los hogares. Por supuesto, también está el aislamiento que generó la pandemia, la falta de actividad social, un encierro sin que hubiera condiciones para sobrellevar ese encierro. Niños, niñas en apartamentos, habitaciones pequeñas y que no pudieron salir a compartir con compañeritos, compañeritas de la misma edad, etcétera, etcétera. Pero ante todo, una desatención total del Estado, no solamente por los factores más importantes de la vida, la misma existencia, la manutención, sino desde luego por la atención en salud y sobre todo en salud mental. Como señalaba, aún después de la pandemia en el año 2023, la Organización Panamericana de la Salud nos advierte que sumando lo que los países en América destinan para la salud mental, solo el 3% es lo que corresponde de todo el presupuesto para la salud. Entonces, las causas son múltiples y hay diferentes tipos de escritos sobre ello. ¿Cómo atenderlos desde las universidades? Pues las universidades tienen dentro de su autonomía la manera de presentar metodologías de tratamiento, de presentar propuestas. Todas ellas requieren personal especializado. Y esa atención inicia primariamente en las aulas, en donde el maestro es, como lo hemos llamado, el primer respondiente. Y el maestro debe ser entonces capacitado, formado para atender cada posibilidad de esta, pero atenderla en primera instancia, porque luego de ello tiene que venir todo un sistema que las universidades debemos construir, que lo hemos venido haciendo, pero lo que estamos develando, poniendo de presente,
Y como decía, no se trata solo de la atención a los estudiantes, sino también, por supuesto, de la atención a docentes y funcionarios. Ese es un SOS que va dirigido al Estado, pero es que a los estados también esta situación se les escapa de las manos, aunque lo que sucede es que en muchas ocasiones no le prestan la atención necesaria. Hoy en día señalábamos en varios países cómo la salud mental también está desbordada. Pero creo que lo primero es que tenemos que formarnos como maestros para atender en primera instancia los casos que se nos presenten. Y esto es básico, fundamental, porque son muchas las vidas que en ese sentido, con una intervención oportuna y acertada, dirigida luego a profesional especializado, son muchos los casos en que podemos salvar vidas. Muchas gracias, estimado Adolfo, por la respuesta. Sí, justamente, si bien hay condiciones estructurales del sistema para poder dar atención a estos casos de salud, el docente podría ser ese primer portador, el que pueda responder, el que pueda dar atención, y para eso tenemos que formarlos. Eso tiene que integrar la formación inicial del docente, ver si nuestros planes, nuestros programas de estudio están incluyendo esto y que el docente pueda detectar y pueda aplicar algunas estrategias para esta parte, ¿no? Inteligencia emocional, gestión emocional en nuestros estudiantes y que obviamente les servirían a él, porque a veces pensamos en el estudiante y nos olvidamos del propio docente y cómo nosotros aprendemos o no o sabemos gestionar nuestras emociones para luego hacer frente a otras situaciones. Muchísimas gracias. Voy a ir con Wilson y luego vamos a ir volviendo como para poder ir conversando entre todos. Estimado Wilson, hay un comentario en YouTube, ¿sí? Que nos dice: la tecnología debe seguir siendo una herramienta de apoyo, no sustituye al docente ni la responsabilidad del estudiante de realizar sus actividades académicas, ¿sí? Con lo cual estamos de acuerdo. Y aquí surge una pregunta. ¿Cómo la escuela y los docentes podemos responder al desarrollo de la inteligencia artificial y su impacto en el proceso educativo? Bueno, es un tema complejo, ¿no? Digamos un poco para lo que estamos viviendo, tanto en las instituciones educativas de educación básica, educación media y también de educación superior, ¿no? Y también un poco frente a eso que trataba de plantear en mi exposición alrededor de cuáles son los retos de la educación hoy, ¿no? Y qué estamos ofreciendo, digamos que a la sociedad y cuáles son las expectativas que se generan, ¿no? También en este contexto de la tecnología, ¿no? No es, digamos que, como traté de mencionarlo, digamos que no es reemplazar el papel del docente porque descubrimos que eso, digamos que es una posibilidad, es una metodología que sigue teniendo fuerza, ¿no? La gente quiere seguir educándose, ¿no? Los jóvenes quieren seguir accediendo a la educación, ¿no? Y eso también nos marca, digamos que como unos derroteros. Pero, pero es una cuestión difícil y digamos que un poco ahí está el papel de nosotros los docentes y también de esa experiencia acumulada que hay en los procesos educativos en América Latina, ¿no? Un poco, sí me hace recordar aquí un poco a Paulo Freire y un poco el papel de la educación que estamos generando, ¿no? Y como se ha mencionado, si la respuesta que estamos dando es a esa educación bancarizada, a esa educación mercantil, o estamos dando una respuesta a las necesidades de nuestras comunidades, de nuestras sociedades y también de los contextos, ¿no? Porque todos son muy diferentes. Y en esa medida tenemos que recurrir como a lo básico, ¿no? En términos de eso que traté de mencionar allí, en términos de un saber hacer y de un saber ser, ¿no? Si tenemos, digamos que esos horizontes educativos y pedagógicos como esos derroteros que nos permiten plantear el sentido de la educación y también como preguntaban algunos por ahí, ¿no? Como de los contenidos, ¿cuáles deben ser los contenidos, ¿no? Los contenidos también deben adaptarse a los contextos, a las necesidades, a esa sociedad que queremos formar, ¿no? Y eso pasa por digamos que pasa por un múltiple
de escenarios, también como por las políticas públicas de educación nacional y lo que nos dicen que debe ser, digamos, los estándares de aprendizaje y esos contenidos y en qué edades debe hacerse. Y allí la tecnología juega un papel importante, ¿no? En términos de cómo la utilizamos para nuestro beneficio, ¿no? Cómo cautivamos, miren, descubrir cosas como, por ejemplo, a veces la tecnología fue muy difícil para algunos docentes y en algunos contextos en términos de esa, y en términos de ciertas generaciones, ¿no? Que son reacias a lo tecnológico, ¿no? Nosotros los docentes, digamos que nos adaptamos a unos modelos tecnológicos y cómo la pandemia nos exigió adaptarnos a una virtualidad, a unas tecnologías, a unas cámaras, a lograr hacer una clase que fuera lo más agradable posible, ¿no? Y hoy el día el reto está allí puesto, ¿no? ¿Cómo competirle a eso, ¿no? Descubrir, por ejemplo, en clases cómo los estudiantes llegan con nuevas herramientas tecnológicas y le enseñan a uno cómo utilizarlas para hacer evaluaciones, para acceder al conocimiento y eso es un aprendizaje allí significativo, ¿no? Un intercambio de saberes. Y es allí, digamos que donde está el reto de la tecnología en términos de cómo nos brinda mayores herramientas para acceder al conocimiento. Y nosotros los docentes, como también, y esto es lo complejo, que la sociedad y los niños y los jóvenes vean cuáles son las más útiles, ¿no? Es complejo allí, dentro de toda esta información que se produce, descubrir cuál es el conocimiento real de ese conocimiento que es ficticio de alguna forma. Y pues bueno, es un proceso de formación, ¿no? Nosotros los docentes creemos que tenemos como las herramientas para hacer distinciones entre esas tecnologías que nos pueden servir y esas que no nos pueden servir, ¿no? Y eso es lo que esperamos que la educación, digamos que la sociedad también haga parte de este proceso, ¿no? Y que sea capaz de cantar eso que le sigue sirviendo para producir conocimiento y en términos de lo tecnológico, y eso que definitivamente no. Un poco en términos de eso que mencionaba alrededor de lo que es TikTok, de lo que es Instagram, los youtubers, ¿no? Y creadores de contenido, ¿no? Y cómo esos creadores de contenido se convierten en un referente para la sociedad y estamos compitiendo con eso, ¿no? La educación está compitiendo con eso. Es también el reto que tenemos, ¿no? De cómo acceder más al conocimiento, pero también de cómo que la gente tenga posibilidades de crear un proyecto de vida alrededor de la educación. Muchísimas gracias, Wilson, por su respuesta. Justamente es un tema complejo, ¿sí? Sin embargo, ahí nuestras posibilidades, ¿sí? De cómo poder adaptar esos contenidos a los contextos, como nos dice Wilson, ver esas herramientas y poder ir que desde la misma sociedad, ¿no? Ese valor del proceso educativo y que vayamos acompañando en el proceso. Gracias. Voy a retomar nuevamente la palabra con Rosa María, ¿sí? Teníamos aquí una de las preguntas sobre cuáles serían esos caminos o acciones para la construcción de estas instituciones educativas de justicia social. ¿Qué podemos hacer? Si bien estas estarían inmersos en un sistema educativo con similares características, ¿qué podemos hacer los docentes? ¿Qué pueden hacer las instituciones de educación superior para aportar en ese proceso? Creo que ahí hay una situación muy interesante. Creo que una de las primeras cosas que uno entiende cuando quiere impulsar un trabajo hacia una escuela justa es que quienes tienen que debatir ese asunto son los docentes, con los estudiantes y con las familias. Es decir, ahí hay un tema muy importante, ¿no? O sea, cómo ubicar el lugar que deben tener las y los docentes en esta disertación de discutir los fines de la educación. No solamente localizarse en los medios, en la utilización de las herramientas, en la implementación de los currículos, sino que los profesores y las profesoras son actores que son trascendentales para la discusión de los fines y por lo tanto para el elemento central que es cómo se construye una
escuela justa, si eso es también lo que se quiere discutir y por qué se quiere discutir eso, ¿no? El diálogo en ese sentido, la reflexión crítica acerca de lo que hemos hecho y hasta dónde lo hemos hecho y por qué lo hemos hecho es sustantivo. Y por eso no es una casualidad que cuando en México se abre este debate, una de las cosas más importantes que surgen es necesitamos autonomía profesional, las y los docentes, y la necesitamos para poder seguir debatiendo este proceso, porque no somos instrumentos simplemente de aplicación, sino somos profesionales que dan sentido y que resignifican todo eso que está planteado desde el sistema educativo mexicano. Creo que ahí hay todo un tema que es muy importante y que sin duda seguirá siendo parte de la construcción, porque cuando aparece la intencionalidad de un cambio, creo que hay que contar con ese valor profesional que tienen los docentes, esa experiencia, esa trayectoria, esos elementos clave que están ahí en las y los docentes, que son los que se van a movilizar en un momento determinado para esa construcción. No hay otros posibles, ¿no? Y sin duda también las familias. No he tenido tiempo acá de platicar acerca de esa investigación, pero habrá que ver que también las familias constituyen un elemento central para poder construir un posible, voy a decirlo así, un posible de la escuela en otro sentido al que creo que veníamos trabajando. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa María, por su respuesta. Son los docentes, somos los docentes, los estudiantes, ¿sí? Y que podemos también movilizar a las familias para esa construcción de esa otra posible escuela, ¿sí? Muchísimas gracias. Eso funciona muy bien cuando yo hacía una revisión sobre las reformas curriculares en el país, veíamos que la mayoría no han sido aceptadas. Si tuvimos una reforma ahora último y todos los docentes dijeron, ese no es un currículum. Se cerró y están en la construcción de ese nuevo que se espera para el 2027. Y cuando uno ve que es el currículo 2010, el 2016, el de mayor aceptación, fue porque se construyó con los docentes. Porque los docentes dijeron, esto es lo que tiene que estar ahí, esto es lo que tenemos que trabajar, y es el currículo con el que ellos trabajan y se sienten bien. Y eso es vital. Y creo que es algo que se tiene que seguir trabajando en todos los espacios de Latinoamérica. Muchas gracias, Rosa María. Vamos a terminar con otra pregunta para Adolfo. Tenemos dos preguntas, ambas van dirigidas a lo mismo, acciones. Acciones, a qué estrategias puedes sugerir para crear un entorno de apoyo en el aula para estudiantes que puedan experimentar depresión provocada por redes sociales y por otras situaciones. ¿Qué podría recomendarles a los docentes? Como tenemos entre nuestra audiencia a docentes y a docentes en formación, quieren esa parte concreta de cómo ellos poder trasladar, poder dar atención, dar respuesta desde sus espacios de aula. ¿Qué nos puede comentar? A veces es difícil sugerir propuestas generales y homogeneizantes, porque es que las situaciones de cada país son diferentes, pero también las situaciones en cada caso resultan ser muy específicas. Nosotros señalábamos simplemente la necesaria capacitación y formación del maestro para actuar como primer respondiente. Pero de allí en adelante, todo tiene que entregarse en manos de profesionales que son especialmente formados para esto. Me refiero
Estaba diciendo que está en nosotros como educadores generar otros espacios de aprendizaje en donde podamos contrastar esas herramientas tecnológicas con los procesos que generan los estudiantes y si están en realidad aprendiendo y si estamos generando esas capacidades no solo de aprendizaje y de conocimiento, sino de poner en práctica esos conocimientos para que se desarrollen tanto como estudiantes como el día de mañana como profesionales, que es el reto que existe allí, ¿no? Y en nosotros los docentes está esa experiencia para lograr seguir generando procesos de aprendizaje. Como lo dije hace algún momento, la tecnología es apenas una herramienta. Y en nosotros los docentes está en cómo utilizamos esas herramientas. Ahí también el sentido de la evaluación, ¿no? ¿Qué estamos evaluando? Y qué clase de procesos estamos evaluando al final, ¿no? La evaluación no es simplemente una nota, sino entender que hay todo un proceso de aprendizaje allí y ahí entonces el reto de nosotros los docentes en adoptar esas tecnologías es mirar también un poco los resultados, los productos que están obteniendo los estudiantes a través de esa puesta en práctica de esos conocimientos, ¿no? Y allí está pues nuestra función, ¿no? No quedarnos solo con el texto escrito que está produciendo la inteligencia artificial. ¿Cómo generamos mecanismos para saber si los estudiantes están aprendiendo o no ese texto que nos están entregando? Muchísimas gracias, Wilson. Sí, justamente importante repensar, ¿no? Esos procesos, nuestros procesos de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación, si nos estamos quedando en el mero texto de la inteligencia artificial o si queremos evaluar en nuestros estudiantes procesos cognitivos de orden superior. Y que ahí está la tarea y el reto. En la tarde del día de hoy, sí, junto a Rosa María, Adolfo y a Wilson, hemos conversado sobre pensar esa otra escuela, sobre atender el bienestar psicosocial, ¿sí? Sobre repensar esos procesos de enseñanza y aprendizaje y cómo van esos aprendizajes en la pospandemia. Muchísimas gracias a todos quienes se conectaron y nos acompañaron durante estas 2 horas en este tercer seminario, esta tercera sesión del seminario Reeducar, e invitarlos a que se conecten el próximo 1 de octubre a la cuarta sesión que tendrá como eje las crisis de los aprendizajes. Les esperamos nos acompañen próximamente. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Gobierno de México.